Roca de las edades, hendida para mí, déjame esconderme en ti. Que el agua y la sangre que fluyó de tu costado herido sean del pecado la doble cura. Sálvame de la ira y hazme puro. Aunque mis lágrimas fluyeran para siempre, aunque mi fervor no conozcan la languidez, estos por el pecado no podrían expiar. Tú debes salvar, y solo tú. En mi mano ningún precio traigo, simplemente a tu cruz me aferro. Mientras exhalo este aliento fugaz, cuando mis ojos se cierren en la muerte, cuando me eleve a mundos desconocidos y te mire en tu trono, roca de las edades, hendida para mí, déjame esconderme en ti. En esta mañana de domingo, saludo a todos los hermanos y hermanas de todo el mundo que se han conectado en línea para este servicio divino, en el nombre del Señor Jesucristo, con la palabra de Primera de Corintios 1, versículos 3 y hasta el 9. Primera de Corintios 1, del versículo 3 al 9. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy siempre gracias a mi Dios por la gracia de Dios que os ha alcanzado en Cristo Jesús, porque en Él os habéis enriquecido en todo don de palabra y de ciencia, como el testimonio de Cristo ha quedado firmemente establecido en vosotros. En consecuencia, nada os falta en ningún don de gracia, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que también os dará firmeza hasta el fin. Alabanza y gloria. Repito, el cual también os dará firmeza hasta el fin, para que permanezcáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Alabado y glorificado sea el Señor. Hermanos y hermanas, estamos agradecidos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y vida y realiza lo que Dios la ha enviado a hacer en aquellos que la creen. También en esta mañana, ahora leeré un saludo del hermano Frank. Amados hermanos y hermanas en Cristo, unidos en el amor divino, os saludo cordialmente y con gran gratitud
Por lo que Dios ha hecho, los saludo con las palabras escritas por el apóstol Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. Actualmente tenemos noticias de muchas necesidades y oraciones que ascienden al trono de Dios. También yo, a mis 90 años, he sido sorprendido. El lunes 22 de abril me llevaron al hospital con las luces azules parpadeando. Por la gracia de Dios, me extirparon el cálculo biliar inflamado y pude volver a casa el viernes pasado. Estoy bien, pero por desgracia aún no puedo subir los 20 escalones que llevan a la sala de grabación. Por eso os pido a todos, en todas las naciones y lenguas, que sigáis confiando en el Señor hasta el cumplimiento que está a la vuelta de la esquina. Queridos hermanos y hermanas, una vez más me gustaría subrayar en el nombre del Señor que todos aquellos que ahora creen en el mensaje divino y no se han detenido en el ministerio del hermano Branham, sino que también están siendo edificados por la proclamación continua, están experimentando su preparación. Por favor, dígalo cada uno por sí mismo. Somos como Isaac, hijos de la promesa. A esto me gustaría añadir lo que también está escrito en la palabra de Dios. Si la promesa del regreso de Cristo tarda en cumplirse, aférrense a ella, espérenla, porque sin duda se cumplirá. Que Dios los bendiga a todos, especialmente a los traductores en todo el mundo. Ahora oiremos una transmisión. Que Dios los bendiga. Hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor. Por mi parte, quisiera también dar a todos una cordial bienvenida en el precioso nombre del Señor y expresar el deseo más profundo de mi corazón de que tengamos un encuentro con Dios durante estos días, que experimentemos a Dios, que no solo celebremos Pentecostés, sino que experimentemos Pentecostés como nuestros hermanos y hermanas también lo recibieron al principio. Estoy convencido de que si nos mantenemos en la fe con la actitud correcta, con la actitud bíblica correcta hacia las promesas bíblicas, Dios cumplirá y confirmará su palabra. Estos días queremos centrarnos en la palabra. Podría darles la bienvenida a todos individualmente, pero es mejor hacerlo colectivamente. Así como el calor terrenal nos calienta interiormente y también exteriormente, necesitamos fuego de lo alto para descongelarnos espiritualmente. Y eso es lo que necesitamos. Todos estamos demasiado rígidos.
Estamos algo congelados y el fuego de lo alto traerá la solución. De Él está escrito, Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El día de Pentecostés no fue un día de predicación o el tiempo de espera no fue un tiempo de conversación, de discusión, sino un tiempo de oración, un tiempo de expectación, un tiempo de preparación interior para recibir lo que Dios ha prometido. Y tenemos especialmente, a través del ministerio del hermano Branham, y tal vez pueda hacer el breve anuncio aquí, que la hermana Branham partió al hogar el día 12 y fue enterrada el día 16. Ella también está ahora con el Señor y solo podemos decir, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante. Y no necesitamos lamentar largamente la pérdida de los muertos. Al contrario, nosotros que todavía estamos aquí, que quizás todavía tenemos muchas pruebas que pasar, muchas batallas que librar, ciertamente no estamos tan bien como los que ya están con el Señor. Pero fue el hermano Branham a través de quien Dios puso la palabra en primer lugar en este tiempo. Y eso a muchos no les ha gustado. Ellos tienen sus experiencias y han antepuesto las cosas más diversas que les eran queridas y valiosas. Pero Dios envió un profeta de la palabra para llamar a una novia de la palabra. Y sabemos que en el Antiguo Testamento la palabra vino a los profetas y ellos trajeron la palabra que recibieron. No eran profetas que hubieran relatado experiencias, sino profetas a los que Dios hablaba, que tenían comunión con Dios. Eran profetas de la palabra que predijeron el curso de la historia de la salvación. Y en el Nuevo Testamento leemos que fueron hombres impulsados por el Espíritu Santo, quienes proclamaron lo que ahora oímos y vemos. También sabemos que en el transcurso de casi 2000 años se han interpretado y cambiado tantas cosas que el camino hacia Dios casi se ha bloqueado y se ha hecho intransitable. Pero Dios envió un precursor o preparador del camino antes de la primera venida de Cristo y envió un precursor antes de la segunda venida de Cristo. Las experiencias más grandes que hemos tenido, las cosas más queridas que pueden ser más preciosas para nosotros, deben estar de acuerdo con la palabra. La palabra de Dios es la norma que tenemos que aplicar en todas las cosas, y ahí es donde difieren las opiniones. Cuando se trata de experiencias, puedes verlo de una forma u otra, pero cuando se trata de la palabra de Dios, solo se puede ver a través del Espíritu que inspiró a los profetas para traer la palabra. Quien no lo ve a través del Espíritu de Dios, que lo inspiró y lo dio, lo ve mal o no lo ve. Una de dos. Solo podemos ver y reconocer
correctamente si tenemos la palabra de Dios revelada a nosotros a través del Espíritu de Dios. Y Jesús ha dado la promesa de que el Espíritu Santo vendrá y nos guiará a toda la verdad. Y Él habla del Espíritu Santo como el Maestro. Y dice, Él os revelará lo que ha de venir. Él lo tomará de lo mío y os lo declarará. Cada vez, las epístolas a las iglesias dicen entonces, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje se dirige al ángel de la iglesia, pues así está escrito al principio de cada epístola o de cada mensaje, y al ángel de la iglesia escribe, Apocalipsis 2 y 3. Al final no se trata de el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el ángel dice a la iglesia, sino de lo que el Espíritu dice a las iglesias. No vemos y oímos al hombre que Dios utiliza como instrumento. Oímos la palabra revelada por el Espíritu. Oímos al Espíritu de Dios que nos habla. Pero hoy y mañana queremos tratar la experiencia pentecostal en detalle, o al menos en la medida de lo posible. Leer sobre ella brevemente en las Escrituras y también de lo que el hermano Branham dijo al respecto, porque sé que hay diferentes puntos de vista sobre el bautismo en el Espíritu y esa experiencia sobrenatural. Si realmente queremos experimentar a Dios en estos 2 días, debemos estar dispuestos a dejar de lado todas nuestras propias opiniones. Debemos estar dispuestos a decir sí con el corazón a la palabra de Dios. Dios nunca se adaptará a ti ni a mí, sino que nosotros tendremos que dejarnos adaptar a sus palabras. De lo contrario, no funcionará. En todas las iglesias, en todas las confesiones, la gente intenta meter a Dios en el programa de alguna manera. Pero con la iglesia de Dios es justo al revés. No somos nosotros quienes intentamos poner a Dios en un programa. Es Dios quien nos pone en su programa. Esa es la gran diferencia. Y puede que ni siquiera nos demos cuenta de ello en este momento, pero la diferencia es realmente muy grande. Todos podemos hacer negocios religiosos y los hay en todas partes, pero la iglesia de Jesucristo solo está allí donde Él viene a hablar como cabeza, donde camina en medio de los 7 candeleros de oro, donde puede revelarse y hablarnos. Me gustaría leer de Hechos capítulo 1, a partir del versículo 3. Hechos capítulo 1, desde el versículo 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos,
les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Hasta aquí esta palabra, primeramente. Aquí el Señor Jesús tuvo la conversación de despedida con los suyos. Las últimas palabras que pronunció entre los suyos antes de su ascensión incluían no solo la gran comisión, sino también el equipamiento con poder de lo alto para poder llevar a cabo adecuadamente esa gran comisión en el sentido de Dios. Y nosotros solo podemos llevar a cabo este mandato misionero divino si hemos sido equipados con el poder divino. Y ustedes saben que las preguntas humanas pueden ser respondidas por seres humanos, pero las preguntas divinas deben ser respondidas por Dios. Las respuestas humanas no nos sirven en ello, no nos satisfacen, al menos no a largo plazo. Pueden parecer que nos ayudan un poco de momento, pero luego llega el momento y la hora en que no basta con que los seres humanos respondan a las preguntas divinas. Y lo mejor de la respuesta de Dios es que, una vez más, no es solo con palabras, sino con hechos. En Pentecostés, el Señor no bajó y dijo: sí, os llenaré del Espíritu Santo como os prometí. No fue la repetición de la promesa de nuevo, fue el cumplimiento de la promesa, la realización. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió, el fuego de Dios cayó sobre cada uno y se les aparecieron lenguas como divididas por el fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo.
no una respuesta en palabras, sino una respuesta en realidad. El Verbo se hizo carne, el Verbo se hizo realidad. Así es con Dios. Ustedes saben muy bien que el Señor ha sido anunciado como el Mesías desde hace miles de años. Pero cuando el Espíritu vino sobre María, el Verbo se hizo carne, se hizo realidad. Las promesas se resumieron o fueron resumidas y de repente el Salvador, al que tanto y tan a menudo se había prometido, se presentó ante ellos como resultado. La palabra de Dios siempre tiene un resultado. Y las promesas que se referían al Señor se cumplieron en Él. Y las promesas que se refieren a la iglesia se cumplen en ella y a través de ella. Y así solamente nos convertimos en una novia palabra. Hoy en día se habla mucho de ello y la gente se cree novia de la palabra cuando hablan de la palabra, pero no lo es y de nuevo no. Somos novia palabra cuando la palabra de la promesa se ha hecho realidad en ti y en mí solamente. Entonces somos novia palabra. Nuestro Señor era el Verbo hecho carne o la palabra hecha carne. Y sabemos que Pablo lo escribe a los Efesios y dice: señalo este misterio de Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia son uno. Él es la cabeza y nosotros los miembros. Lo que le pasó a Él nos tiene que suceder a nosotros. Y esto es lo que tenemos que comprender esta noche para entender la necesidad de estar llenos del Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro ser. Mientras permanezcamos indiferentes y digamos: oh Señor, llénanos del Espíritu Santo. Cuando esto se dice o se ora así, no pasa nada. Pero si de repente nos esforzamos con violencia por el reino de los cielos, no quiero decir que uno sea más ruidoso que los otros. Dios no es sordo. No se puede violentar el reino de los cielos con un grito, pero sí con la fe. Todas las cosas de Dios son accesibles sobre la base de la fe. Y por eso, dice nuestro Señor, a los que crean seguirán estas señales milagrosas. Y cuando el hermano Branham dice 100 veces, también como una vez, si estas señales milagrosas no te siguen, no crees. Esto tiene que golpearnos un día, tiene que hablarnos un día, debe penetrar en nuestro corazón como una espada. Y entonces nos daremos cuenta de que nos falta algo. Y me gustaría tomarme la libertad hoy de leer del sermón del hermano Branham, serie 2, número 6. El título es ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Algunos pasajes que hablan precisamente de la experiencia del bautismo en el Espíritu. Empezaré por la parte superior de la página 17. Bueno, lo decimos ahora y os lo mostraremos después, que solo serán arrebatados o raptados los que estén llenos del Espíritu Santo.
Esta frase sola golpea como una bomba. Estamos muy cerca del rapto. Y eso es lo que todos estamos esperando. Pero no esperamos en vano. No busquemos el aceite cuando ya sea demasiado tarde. Ahora es el momento de verter el aceite del Espíritu en nuestras tinajas. Ahora es la hora de experimentar a Dios. Estoy agradecido de que Dios aún nos permita experimentar estas horas. Eso es gracia. Sigue leyendo. Bien, lo decimos ahora y os lo mostraremos después, que solo serán raptados los que estén llenos del Espíritu Santo. El resto de los muertos solo serán resucitados después de los 1000 años. Solo las personas llenas del Espíritu Santo tienen parte en el rapto. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Esto es una palabra muy seria. Y estamos agradecidos por toda la revelación de los misterios de Dios. Agradecemos que podamos ver a Jesucristo como Señor de señores, como Rey de reyes en su divinidad. Estamos agradecidos de que en esta última generación, como dice el hermano Branham, se nos han dado a conocer los misterios de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero si supiéramos todos estos secretos y tuviéramos toda la fe de que podemos mover montañas y no tuviéramos el amor, y ahora vamos directo al punto, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Podemos intentarlo todo lo que queramos, no funcionará. Déjenme seguir leyendo. Cito, según las Escrituras, no estás convertido hasta que no has recibido el Espíritu Santo. ¿Tú crees eso? El Espíritu Santo te ha hablado. Has confesado públicamente a Jesús. Así que uno puede dar testimonio de Jesús, uno puede seguirlo, pero la conversión de la persona aún no está completa, a menos que Dios haya puesto su sello en esa persona. Y es por eso, por lo que Pablo escribe a la iglesia de Efeso, en el capítulo 1 y en el 4, estáis sellados con el Espíritu Santo hasta el día de vuestra redención. Y aquí se nos dice, según las Escrituras, no están ustedes convertidos hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Nosotros creemos en Jesucristo. Nos hemos convertido en creyentes. Nuestros pecados son perdonados. Esto es absolutamente cierto porque la Sagrada Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa seréis salvos. Pero aquí se trata de algo más que de creer. Se trata de que nuestra fe reciba la confirmación divina. Sabemos que en Romanos 4 dice que Dios le dio a Abraham la circuncisión como sello de su fe. Esa fue una señal externa. A nosotros nos es dado el sello del Espíritu Santo
que nos permite saber que Dios ha aceptado nuestro arrepentimiento, nuestra fe, nuestra vuelta a Él o nuestra conversión hacia Él. Por ejemplo, cuando nos bautizamos fielmente en agua, ese es nuestro paso en obediencia a Dios. Pero la respuesta de Dios es que el cielo se abre y nos bautiza con su Espíritu. La respuesta divina, la respuesta de Dios, sellará tu conversión y la mía. No dudes de tu conversión, no dudes de tu fe, pero no te quedes ahí, sino di, Señor, ahora yo también quiero dar este paso contigo. Yo también quiero tener esta experiencia. Quiero tener tu respuesta. Continúo leyendo en la página 18. Dios nos ha llamado por elección. ¿No se alegran de pertenecer a los suyos? ¿No sienten esta noche el impulso en sus corazones? Quiero el Espíritu Santo. Debe haber un impulso, un deseo interior que se hace tan fuerte. Y el hermano Branham pregunta al auditorio, ¿no sienten esta noche la urgencia en su corazón? ¿No les dice algo aquí, en lo más profundo de su ser? Quiero al Espíritu Santo. Y además, Señor, te quiero en mi corazón. Este deseo está en ustedes porque Dios escribió vuestro nombre en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Si estamos entre aquellos cuyos nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, entonces Dios pone en nosotros el deseo de aquello que nos prepara para estar con Él para siempre. Y porque nuestros nombres fueron escritos en el libro del Cordero antes de la fundación del mundo, Dios pone en nosotros el deseo de ser bautizados con el Espíritu Santo, pues esto es necesario para contemplar su gloria. ¿Queda claro en este sermón del hermano Branham esto? Ustedes saben, y no necesito enfatizar esto aquí, que Dios lo usó a él de muchas maneras, especialmente evangelísticamente y doctrinalmente, proféticamente y así sucesivamente. Pero aquí tenemos ante nosotros un sermón, una predicación precisamente adaptada a Pentecostés. Y doy gracias a Dios, porque no solo le oímos hablar como profeta sobre los misterios de Dios, sobre la sanación de los enfermos y sobre muchas cosas, sino también para la preparación de la iglesia. ¿De qué nos serviría haber sido llamados fuera de todas las denominaciones si el llamado a salir fuera no estuviera también conectado con la preparación y recibiéramos la certeza del sello de Dios, el sello del Espíritu Santo, para llevar la certeza en nosotros de estar presentes en la primera resurrección, en el rapto? Y no pretendo predicar esta noche. Solo pretendo enfatizar algunos versículos de la Biblia y algunos párrafos de este sermón del hermano Branham. Y espero
Que Dios ponga un deseo tan poderoso en sus corazones y en el mío, que hagamos violencia al reino de Dios esta noche y digamos: Señor, haz con nosotros lo que hiciste con nuestros hermanos y hermanas aquel primer día de Pentecostés. Y cuando lo haga, todos seremos felices. Ya nadie tendrá que estar triste. Cito: todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y a todos los que vengan a mí les daré el Espíritu Santo. Esto también es cierto. Dios es un Dios que da. Nos da dones en todos los sentidos. También se le llama el don del Espíritu Santo. Ojalá pudiera meter en vuestros corazones con mi voz la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Él solo podía predicar la palabra. El resto quedaba en manos de Dios y de los hombres. Pero se percibe que no abordaba este tema a la ligera, sino que era un tema que trataba desde lo más profundo de su alma, por el bien del pueblo de Dios, por la preparación de la iglesia de Jesucristo. No vino con una buena sugerencia, vino con la necesidad divina de esta experiencia que simplemente debemos tener antes de nuestro rapto. Página 21. Cito: todavía no estáis sellados mientras solo lo creáis, sino cuando hayáis recibido verdaderamente el Espíritu Santo. Así que hay una diferencia entre creer en el bautismo del Espíritu Santo y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Se podría aclarar esto con muchos ejemplos. Abraham creyó a Dios. Sabía que la promesa que le había hecho sobre Isaac se cumpliría. Pero al principio era solo fe. Pero cuando se cumplió el tiempo, la fe vio y experimentó la realización de la promesa. Y el Isaac a quien se refería la promesa estaba de pie o estaba allí. Así sucede con las promesas de Dios. Primero están ahí como promesas en las que creemos. Y eso es necesario, es el primer paso. Pero de esta creencia o de esta fe en las promesas de Dios, se debe llegar a la realización. Otro ejemplo, el Señor dijo: el que crea, estas señales le seguirán. Podemos decir 100 veces que creemos en la curación de los enfermos, pero si no ponemos las manos sobre los enfermos y los enfermos no se curan, entonces esa es una fe que todavía no ha encontrado confirmación. Una fe que se basa en la palabra, pero que aún no ha encontrado realización. Que comprendamos en estos días que una novia palabra significa que toda la palabra de Dios dada para ella y dirigida a ella se cumple y se hace realidad a través de ella. También lo subrayamos en esta gira
el fin de semana pasado. Donde quiera que Dios hacía promesas, también llegaba el momento del cumplimiento. Y el momento o el tiempo del cumplimiento era el producto, era la cosa en sí, lo que realmente estaba en juego. Y lo mismo ocurre con el bautismo del Espíritu. Aquí el hermano Branham dice, todavía no están sellados mientras solo lo crean, sino cuando hayan recibido realmente el Espíritu Santo. Así pues, si el sellamiento es una necesidad divina, y el sellamiento solo puede tener lugar a través del Espíritu Santo, sin duda nos damos cuenta de lo necesaria que es la recepción del Espíritu Santo. Y yo les digo, todos podemos ser llenados con el Espíritu Santo esta noche. No tenemos que esperar 10 días más. Basta con abrirnos y ponernos a disposición de Dios para que Él pueda colmarlo. Cito, solo así podréis participar de la primera resurrección. Cuando el Espíritu Santo os dé el testimonio, cuando el Espíritu Santo entre en vosotros. Son palabras que no podemos apartar fácilmente a la derecha o a la izquierda. Son palabras que deben tener algo que decirnos a ti y a mí esta noche, y entraremos en oración dentro de un momento y le daremos a Dios la oportunidad de llenarnos a todos del Espíritu Santo. No pregunten cómo debería ser. Eso es asunto de Dios. Si yo tuviera que hacerlo, podrías preguntarme. Yo sabría cómo lo haría. Pero como Dios lo hace, queremos aceptarlo como Él lo haga, sin ninguna imaginación nuestra. Siempre saldrá diferente de lo que imaginamos. Ni una sola vez Dios hará algo como tú o yo nos lo imaginamos. Cada vez será diferente, pero siempre bíblico. Eso es muy importante. Cito. Ahora el Espíritu Santo obra en el principio. La iglesia está unida o es unida y produce la poderosa obra del Espíritu Santo como lo hizo entonces. Las mismas obras que se hicieron en el principio se manifiestan ahora de igual manera. Aquí Él señala el principio. Jesucristo es el primero y el último. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Como obró en el principio, así ha de obrar en el fin, pues el fin ha de volver a ser como el principio. Pero antes de que pueda obrar de este modo, nosotros como creyentes debemos experimentar la realización de la promesa. No solo ser portadores de la promesa de Dios, sino que como portadores de esta promesa, Dios quiere hacer la realidad en nosotros. Abraham fue el portador de la promesa. La promesa se hizo realidad, se hizo verdad. Tú y yo somos portadores de la palabra de Dios. Somos portadores de las promesas de Dios. Somos perdonados. Dios nos ha perdonado mediante la sangre del Cordero. Ahora quiere llevar a término nuestra conversión. Quiere respondernos con su Espíritu. Los cielos se abrirán y el Espíritu Santo descenderá. Y si no solo somos portadores de la promesa esta noche,
sino que creemos que Dios la hará realidad, entonces sencillamente tiene que suceder. No tenemos que esperar más. ¡Qué maravilla! Cito una vez más. Ahora el Espíritu Santo obra como al principio. La iglesia está unida o es unida y produce la poderosa obra de Dios. ¿No es esto una palabra maravillosa? Y podemos ver el paralelo con 1 de Corintios, el capítulo 12, versículo 13. Todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo por un solo espíritu. Somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Comprendan de una vez que Dios no puede hacer nada en absoluto sin nosotros, como la cabeza no puede hacer nada en absoluto sin los miembros, sin el cuerpo. Él nos necesita. Él ha redimido, comprado, adquirido a la iglesia para ser la cabeza de esa iglesia, para poder obrar a través de los creyentes individuales como a través de sus miembros y para revelar su poder. Y para ello necesitamos el poder del Espíritu Santo. Al fin y al cabo, es un reino divino espiritual. En este reino no se requiere tu trabajo ni el mío, solo el trabajo o el obrar del Espíritu Santo. Y Pablo sigue escribiendo a los Corintios. Dijo, uno tiene un don, el otro. Y luego, detrás de eso, está la frase resumen. Pero todo esto obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno el don según su voluntad. Y necesitamos la obra del Espíritu Santo. Sin ello, las mismas obras que sucedieron al principio no podrán suceder. Sin ello, la iglesia no podrá estar unida. La gente trata de tener seguidores y atraerlos tras ellos, pero Dios une a su iglesia bajo una cabeza. Y Jesucristo es esa cabeza. Y todos nosotros, como miembros, nos dejamos unir en este glorioso cuerpo del Señor. Todavía podrían leerse algunos pasajes más. En conclusión, volvamos a la Biblia y leamos un poco más aquí. Tal vez el capítulo 1, versículo 9 en Hechos 1 de nuevo. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Tengo que detenerme aquí un momento. Al final de la primera venida del Señor, cuando estaba a punto de entrar en la gloria, dio a sus discípulos las últimas instrucciones. En el momento en que les fue arrebatado,
y había desaparecido de su vista, 2 hombres se plantaron allí, vestidos de blanco, dándoles la promesa de su regreso. Lo acababan de arrebatar de entre ellos. En un momento desaparece de su vista y al siguiente llega el anuncio. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Y luego trata de la experiencia que necesitamos para estar presentes en la segunda venida de Cristo. Dice aquí además, desde el versículo 12, entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, etc. Y luego el versículo 14 dice, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Les podría decir creo que en Lucas dice que estaban en el templo. En Lucas 24 dice en el último versículo, y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Pero aquí no estaban en el templo, estaban en el lugar, en el aposento alto, donde habían estado a menudo con su maestro. En el templo entraban y salían muchas cosas. Estaban aquellos y los otros, y todos mezclados. Pero ellos fueron allí, donde se reunían a menudo con Jesús, para esperar la promesa. Nosotros no vamos aquí o allá a un templo o a una sinagoga. Nos reunimos en el nombre del Señor, en el lugar donde a menudo nos ha hablado por gracia. Y no venimos solo para oírle hablar, sino para experimentar el cumplimiento de su promesa. Aleluya. Eso es lo que debemos creer. Eso debe alegrarnos por dentro. La fe no es algo espasmódico. La fe es algo muy alegre. Y yo les digo, amados hermanos y hermanas, que si quieren ser llenos del Espíritu Santo en estos días, no se cierren y no se encapsulen, sino ábranse y comiencen a alabar y glorificar a Dios. Comiencen a dar gracias al Señor por su gracia, y a medida que ofrezcan gracias a Dios, vendrá la respuesta. Porque la fe toma, la fe no se queda mendigando en la puerta. Al que llama, se le abre la puerta. Quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y así debemos abrirnos interiormente. Y la Escritura dice, abre bien tu boca y yo la llenaré. Y luego, cuyo corazón está lleno, su boca rebosará. Hermanos, no podemos permitirnos decirles que si creen en el mensaje del fin de los tiempos, estarán en el rapto. Debemos decirles que creemos de corazón el mensaje del fin de los tiempos
y hemos sido apartados y hemos escuchado el llamado de Dios y reconocido el ministerio profético, pero necesitamos el poder dinámico del Espíritu Santo para transformar nuestros cuerpos. Y no hay otra manera, no saldremos adelante sin ello. Ahora aquí lo leemos. Todos estos estaban allí unánimes y continuamente juntos en oración. No hablaban de esto y de aquello. Estaban juntos en oración, enfocados en una meta. Y esa meta era recibir el Espíritu Santo. No esperaban 2 o 3 cosas diferentes. Todos tenían un mismo objetivo, un mismo deseo, un mismo anhelo. Sus oraciones se juntaron, subieron a Dios, y Dios escuchó, y Dios contestó, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué de nosotros esta noche? ¿A dónde van tus pensamientos y los míos? Que sean tomados bajo el control de Dios. Y es tan hermoso cuando el hermano Branham, en la película que muchos han visto, y a veces durante el servicio de sanidad o al principio del servicio de sanidad, él dice, ahora tomo todo espíritu bajo control para la gloria de Dios, para que solo el Espíritu Santo sea el que obre, y que todos los demás espíritus callen en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y que el Espíritu Santo hable, y el Espíritu hable las palabras de Dios, y las palabras de Dios son espíritu y son vida. Se hacen realidad ante tus ojos y los míos. Estamos agradecidos por la palabra de Dios, agradecidos por el cumplimiento de las Escrituras en Israel, agradecidos por el cumplimiento de las profecías en todo el mundo, agradecidos por la palabra profética. Así que les digo, no tenemos nada de qué quejarnos, solo tenemos que dar gracias, porque si nos quejamos ahora, ¿qué pasará cuando lleguen los malos tiempos? De momento, no tenemos motivos para quejarnos. Quizá pecamos a veces. Si hoy traemos todas nuestras necesidades personales, todo lo que nos quiere empujar hacia abajo, a la cruz, y lo descargamos, lo arrojamos a los pies de Jesús y decimos, Señor, derramaste tu sangre en la cruz del Calvario, me redimiste y me llamaste por mi nombre. Soy tuyo por el tiempo y por la eternidad. Y si dijéramos, Señor, tú me elegiste antes de la fundación del mundo, ya saben, tienen que derramar su corazón a Dios en gratitud. Una vez, no siempre, oh Señor, tú sabes esto y aquello y esta necesidad, etc. No es así como progresamos con Dios. Entonces giramos sobre nuestro propio eje y no nos movemos del sitio. Nos quedamos en el mismo sitio. Pero si ponemos todo en manos del Señor y creemos en la predestinación, que todo en su reino será hecho de acuerdo con su voluntad, y somos colocados en su reino, entonces
todo será hecho como Él lo quiere. ¿Saben? Cuando el Salvador fue abordado con este asunto de Getsemaní y todo, fue Pedro, y no solo Pedro, sino el enemigo en él, quien dijo: Señor, que esto no te suceda. Él quería un camino agradable para su maestro, un camino sin problemas, un camino sin cruz, un camino sin vergüenza, un camino sin muerte. Tú y yo podemos desear ese camino, pero obtendremos algo completamente diferente. Puedes desear lo que quieras, pero solo obtendrás lo que Dios ha pensado para ti. Dices: oh Señor, solo quiero que las cosas sean buenas para mí todo el tiempo. Sí, entonces, ¿cómo podrás ser preparado? No, Dios traerá a tu vida lo que sea necesario, ni más ni menos. Y no dejará que nadie sea tentado más allá de sus posibilidades, sino que hará que toda prueba, toda tentación, toda dificultad, toda pena, que todo llegue a su fin y podamos soportarlo. Y el Señor lo sabe, aunque a menudo digamos: ya no puedo. Él lo sabe exactamente, todavía podemos, pero solo con su fuerza. Os digo que, mirándome a mí mismo, me habría derrumbado hace tiempo. Pero cuando miro al Señor, recibo nuevas fuerzas y veo a la iglesia ante mí, el pueblo de Dios, al que el Señor ha llamado con un poderoso mensaje de amor e instrucción. Oh, que Dios nos haga alegres en estos días, que la alegría en el Señor se convierta en nuestras fuerzas. Y os digo que está escrito: si alabamos y glorificamos al Señor, así os mostraré la salvación de Dios. No con refunfuños, quejas y lloriqueos. Tú mismo enfermarás, y todos los que oigan tus quejas y lamentos también enfermarán. Pero si los sobrellevas interiormente y no agobias a los demás, sino que descargas tu carga bajo la cruz y la dejas allí, tú y yo, todos, cometemos el mismo error durante la mayor parte de nuestras vidas. Arrojamos nuestras cargas a los pies de Jesús, y antes de que hayamos mirado atrás, estamos cargándolas de nuevo y cargándolas de nuevo y pereciendo bajo ellas. Y las arrojamos de nuevo, y antes de darnos cuenta, las estamos cargando de nuevo. Él tomó sobre sí todo lo que tú tenías que soportar. Toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, todo lo tomó sobre sí. Necesitamos convertirnos en una novia palabra, una novia en la que la palabra de la promesa para este tiempo se haga realidad por la gracia y el poder de Dios. Y yo os pregunto hoy, ¿no se ha hecho realidad también en el hermano Branham la palabra de la promesa? ¿No ha dicho el Señor: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible, que arderá como un horno? En él los elementos se disolverán en la sangre de las llamas. He citado 3 pasajes bíblicos en uno: 2 de Pedro 3, versículo 10, Malaquías 3, versículo 19, y el otro lugar, donde quiera que fuera, no importa en absoluto, en el hombre de Dios que fue enviado para el llamamiento. Las escrituras y promesas que se referían a él y a su ministerio se cumplieron. En la iglesia, cada promesa que fue dada para los llamados
a salir en este tiempo debe necesariamente cumplirse. Y tenemos que verlo. La palabra de Dios no solo se cumplió en Juan como la voz del que clama en el desierto. La palabra de Dios se cumplió en nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios se cumplió en la iglesia. La palabra de Dios todavía se cumple hoy. Aleluya. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. No podemos vivir de las experiencias de los demás. Debemos tener nuestra experiencia personal con nuestro Dios. Toda promesa es sí y amén. Novia palabra es una novia, la novia de Jesucristo, en quien la palabra de la promesa puede hacerse realidad. Y que Dios me lo conceda a mí y te lo conceda a ti por gracia. No hace falta hablar mucho de ello y mucho menos discutir. Los que siguen discutiendo todavía no están implicados. Aquellos que verdaderamente han sido tomados y llamados por Dios y creen en sus corazones, dejarán la discusión a diestra y siniestra y mirarán a Jesús y seguirán adelante y dirán: Señor, he entrado en un pacto contigo y tú conmigo. Te seguiré a donde quiera que vaya. La iglesia del principio era una novia palabra, porque la palabra de la promesa se cumplió en medio de ellos. Y con este equipamiento de poder comenzó todo el ministerio. La manifestación de los dones espirituales, los ministerios y el poder de Dios en general, que luego podría ser revelado en y a través de la iglesia. Resumámoslo. Estamos aquí en estos días de Pentecostés para tener la experiencia que nuestros hermanos y hermanas tuvieron en aquel primer día de Pentecostés. Ellos habían seguido al Señor el tiempo suficiente, habían recibido la enseñanza, habían soportado la crucifixión, la calumnia, la traición, lo habían dejado todo atrás, se habían encerrado con miedo, pues solo quedaban unos pocos, habían cerrado las puertas, pero el Señor se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con vosotros. Y cuando se cumplió el día de Pentecostés, se abrieron los cielos y se derramó la bendición de Dios. Y yo aún no he leído que diga que los cielos se han cerrado. Todavía no he leído que Dios haya dejado de bendecir. Al contrario, casi en cada sermón, el hermano Branham se refiere a Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y de él dijo Juan: Él es el que bautiza con espíritu y con fuego. Y así podemos esperarlo hoy. Alégrate en tu Dios y da gracias al Señor de corazón. Así es como podemos recibirlo. Tal vez mañana haré que sea reproducido aquí una vez, cuando el hermano Branham pidió al final de una predicación de la palabra que se orara por todos los que aún no han recibido el Espíritu Santo. Y ustedes se asombrarán de la manera en que se hizo. Ciertamente no de la manera que ustedes y yo imaginamos. Y si no lo oímos aquí mañana,
podrán oírlo de todos modos en el próximo sermón que enviaremos. Pero hay una cosa que os pido ya esta tarde, que no nos hayamos reunido viniendo de cerca y de lejos en vano, sino que digamos: Señor, bendícenos, acompáñanos, cumple tu palabra en mí, sobre mí, a través de mí. Y cuando todos oramos así, y se vuelve más y más poderoso, y de repente pasa de tu oración al Espíritu de Dios, y la gloria del Señor baja y nos llena a todos. De las Escrituras y también de las citas que hemos leído del sermón del hermano Branham, ¿cuántos han reconocido realmente la necesidad de ser llenos bíblicamente con el Espíritu Santo hoy? Todos nosotros. No hace falta que levanten las manos, simplemente abran sus corazones a Dios y abran sus bocas y digan: Señor, hoy he conocido, hoy quiero ser lleno del Espíritu Santo. Cuando dicen en oración: Señor, sé que un día me llenarás del Espíritu Santo, eso es algo muy vago. Eso no es oración en absoluto. Puedes ahorrarte eso. La fe no es fe para una vez. La fe es: si pudieras creer, verías la gloria de Dios. Cuando Marta dijo: sé que mi hermano resucitará en el último día, el Señor se conmovió y dijo: yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, no tienes que esperar y no necesitas esperar hasta el último día. Yo, la resurrección, estoy aquí. Lázaro, sal. No necesitamos esperar más. Jesús está aquí para llenarnos del Espíritu Santo, para derramar sobre nosotros el fuego de Dios. Pero la única necesidad es que estemos unidos en la fe, centrados en la oración, en el mismo objetivo. Si alguien es molestado por otro que hace demasiado ruido, la bendición ya ha desaparecido. Que cada uno hoy, según su mentalidad, saben, algunas personas cuando tienen un dolor profundo lloran y otras rían. Sí, las mentalidades son muy diferentes. Uno reacciona así, el otro de otra manera. Uno salta, el otro se sienta. Uno grita y aplaude, el otro deja que todo pase en silencio. Que cada uno se contente con ser como es, como Dios le hizo. Y la Biblia dice: aceptaos los unos a los otros como Cristo os aceptó para gloria de Dios. Hay quienes tienen una mentalidad que no se ajusta a mis necesidades, pero siguen siendo criaturas de Dios. Dejémosle. El hermano Branham dijo: una iglesia no es un cementerio. Algo tiene que ser oído allí. Y si no hay nada que oír, entonces hay muerte. Y hay muchas iglesias muertas. Queremos vida de Dios, vida obrada por el Espíritu Santo, cumplimiento de la Escritura, cumplimiento de la promesa, realidad en tu corazón y en el mío y en nuestras vidas. Dios nos bendiga a todos por la gracia. Amén. Amén. Que tu Espíritu caiga ahora sobre todos nosotros. Como en Jerusalén, en el aposento alto. Envía desde el cielo el mismo fuego. En estos tiempos de dolor y angustia. Envía desde el cielo el mismo fuego a nosotros en estos tiempos de dolor y angustia.
Que tu espíritu caiga ahora sobre todos nosotros, como una vez cayó en casa de Cornelio. Bautízanos a todos con el fuego sagrado y aleja todo temor del corazón. Bautízanos a todos con el fuego sagrado y aleja todo temor del corazón. Que tu espíritu caiga sobre todos nosotros, como las multitudes se volvieron una vez hacia ti. Que el poder espiritual actúe entre nosotros y danos el evangelio de la vida. Que el poder espiritual obre entre nosotros y danos el evangelio de la vida. Que tu espíritu caiga sobre todos nosotros, como una vez ocurrieron muchas señales milagrosas. Esperamos orando en la sala de la promesa. Ven pronto y déjanos recibir tu poder. Esperamos orando en la sala de la promesa. Ven pronto y déjanos recibir tu poder. Despierta a tus hijos que duermen. A un lance de piedra de ti en la playa de Cedrón. Ven a nosotros de nuevo, como hiciste antes, y pon tu mano traspasada sobre nosotros. Ven a nosotros de nuevo, como hiciste antes, y pon tu mano traspasada sobre nosotros.